Esto es Fringe Pop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos. Pero pensar no debería ser extraño. Esta es una tablilla cuneiforme. Cuneiforme es una escritura antigua, las culturas mesopotámicas la usaron. Fue inventada por los sumerios y adoptada por los acadianos, los asirios y los babilonios y algunas otras civilizaciones. Algunos dicen que tenemos referencias a alienígenas y extraterrestres en tablillas como esta. ¿Es esto cierto? Averigüémoslo. ¿Estas tablillas realmente prueban que extraterrestres visitaron la Tierra? Bien, para responder esto necesitamos iniciar con 4 preguntas introductorias. 1. ¿Quién hace esta afirmación? 2. ¿Quiénes son los escritores, profesores, personas en televisión e internet que intentan argumentar este punto? Y luego, ¿cuáles son los detalles de la afirmación? 3. ¿Es posible probar estos argumentos? Esto será importante. 4. y último, ¿cuál es el resultado de esa prueba? Tomaremos estas preguntas en orden y comenzaré con las 2 primeras. ¿Quién hace esta afirmación? ¿Y cuáles son los detalles específicos? Las visitas extraterrestres ancestrales a la Tierra no es una idea reciente, sino bastante antigua. La idea de que podría haber otros mundos y esos mundos podrían estar poblados por extraterrestres inteligentes se remonta hasta los primeros siglos después de Cristo. Pero la idea de que podrían habernos visitado es un poco más reciente, del siglo XIX hasta la época moderna, y sigue siendo una idea bastante popular. Ahora, de seguro conoces más esta idea por la obra de Erich von Däniken, Carros de los Dioses, o tal vez por el programa Alienígenas Ancestrales. Ese programa ha presentado a von Däniken en ciertos episodios y presenta su trabajo. Pero los vínculos específicos con las tablas cuneiformes son algo exclusivo de Zecharia Sitchin. Sitchin fue un autor bien conocido. Su obra principal en esto es el 12º planeta. Fue escrito en los 70s y era parte de una serie llamada Las Crónicas de la Tierra. Él fue un autor ruso-estadounidense y murió en 2010 a los 90 años. Pero al momento de su muerte había vendido decenas de millones de libros en más de 20 idiomas. Desde su muerte, la inmensa popularidad de Sitchin ha sido aprovechada por otros, por ejemplo, Jason Martel y Michael Tellinger. Si buscaras tablillas cuneiformes, sumerios y extraterrestres antiguos, estos son los nombres que obtendrás aparte de Zecharia Sitchin. Estos son los protagonistas. Pero, ¿qué pasa con las afirmaciones? ¿Qué es lo que realmente argumentan? Específicamente, ¿qué dice Sitchin que las tablillas cuneiformes dicen sobre alienígenas visitantes? Bueno, específicamente, Sitchin afirma que las tablillas describen una raza alienígena, los Anunnaki, adorados por los sumerios y por civilizaciones posteriores. Los Anunnaki vinieron de Nibiru, que según Sitchin es un planeta que está más allá de Plutón. Este planeta, Sitchin afirma que las tablillas en realidad dicen esto. Circula a través del sistema solar y aparece en nuestro vecindario cada 3600 años. Y durante uno de estos ciclos, los Anunnaki decidieron visitar la Tierra. Al llegar modificaron genéticamente a los primates y crearon a los seres humanos. ¿Por qué habrían de hacer eso? Bueno, a los Anunnaki les gusta el oro, y por esta razón querían crear una raza de esclavos para minar oro. Todas estas afirmaciones pueden probarse y merecen atención. Lo que vamos a hacer es echar un vistazo a las tablillas y hacer una simple pregunta. ¿Las tablillas cuneiformes realmente hablan de una raza extraterrestre conocida como los Anunnaki que provienen de un planeta llamado Nibiru? La forma en que vamos a determinar si esto es verdadero o no es acudir a las fuentes primarias. Les voy a mostrar un sitio web llamado The Electronic Test Corpus of Sumerian Literature. De hecho,
Se pueden buscar las tablillas cuneiformes y lo que dicen sobre los Anunnaki. No se requiere aprender acadiense o sumerio. Puedes ir a este recurso y comprobar las afirmaciones de Sitchin y otros que promueven sus ideas. Así que hagámoslo. Aquí estamos en The Electronic Test Corpus of Sumerian Literature. Lo que tenemos que hacer es ir a donde dice Búsqueda avanzada y hacer clic en ese enlace. Eso nos llevará a la página de búsqueda. En el campo que dice Search for, vamos a escribir A-N-U-N-N-A. Ahora, esto es Anuna, no Anunnaki. Anuna es el léxico de la palabra que capturará ambas formas de este nombre. Anuna, Anunnaki son las mismas deidades en la literatura sumeria. Debemos seleccionar el lugar de form, lema, y eso capturará todo, ya sea Anuna o Anunnaki. Ahora lo que haremos es presionar Search for, y lo que obtenemos son 182 líneas en las tablillas cuneiformes sobre los Anunnaki. Noten que en la columna del medio tenemos Anuna, y justo abajo leemos Anunke. Esto es Anunnaki. Así obtenemos ambos resultados. Podría decir, no puedo leer nada de eso porque no conozco el sumerio, en forma cuneiforme ni en transliteración. Bueno, no tienes que saber eso. Si miras la segunda línea, hay un pequeño TR aquí. Si hacemos clic en él, nos lleva a una traducción al inglés de esa línea en particular, en esa tablilla en particular. Lo que tenemos aquí es una base de datos. Esta base de datos te permitirá llegar a todos los lugares donde las tablillas cuneiformes hablan de los Anunnaki o Anuna, la forma más corta del término. Podrás verificar las afirmaciones de Sitchin. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en cada resultado y leer el texto en inglés. Encontrarás algo bastante sorprendente, al menos para aquellos que realmente creen en la teoría del astronauta antiguo. En específico encuentras esta información sobre las tablillas cuneiformes y que esa idea es bastante escasa en las fuentes primarias. Sería emocionante, al menos para mí, repasar las 180 líneas de nuestra búsqueda y mirando y validando cada una individualmente. Lo que puedo resumir para ti ahora mismo es que los textos principales refutan las afirmaciones de Sitchin y de cualquier otro que mantenga sus ideas de que los Anunnaki, una raza alienígena del planeta Nibiru, visitaron la Tierra. No hay textos, ni siquiera una sola línea de un texto cuneiforme que afirme que los Anunnaki son de Nibiru. Vamos incluso más profundo que eso. No hay un solo texto que asocie a los Anunnaki con Nibiru de ninguna manera en absoluto. Eso puede sonar exagerado, pero acabo de mostrarte la búsqueda o hazlo por ti mismo. Puedes tomarte el tiempo para revisar las aproximadamente 180 líneas y validar o invalidar esta afirmación. Mi declaración es que las tablillas cuneiformes no tienen esta información. Lo importante son las fuentes primarias que nos dirán lo que creía una persona en la antigüedad o para algo que ocurrió en el pasado y que podría estar referenciado en una pieza de literatura, como esta tablilla cuneiforme. Por eso debemos ir a las tablillas mismas. De nuevo, vamos al buscador. Puedes hacerlo por ti mismo. Puedes ir al escritorio señalado, leer lo que esté ahí y ejecutarás la búsqueda por ti mismo. Pero hay mucho más en que pensar sobre los Anunnaki. Puede que no sean extraterrestres, y vimos que aparecen mucho en los textos cuneiformes. Entonces, ¿quiénes son en realidad? Eso es lo que veremos a continuación. Estas figurillas que ves son presentadas por los teóricos de los antiguos alienígenas como ejemplos, ilustraciones y representaciones de los ídolos Anunnaki. Pueden notar que tienen forma de reptil, como lagartos, y por eso dicen que los Anunnaki eran reptiles extraterrestres. Ahora, estas figuras son en realidad muy conocidas por los arqueólogos de Mesopotamia. No son un misterio.
Hay muchas publicaciones sobre ellos. Una de ellas es el libro titulado Más allá del Ubaid. En este libro hay un capítulo específico sobre estas figurillas. El capítulo se titula Una serpiente en la hierba, reevaluando las siempre intrigantes figuras ofidias. Ofidias es un término académico para serpentina o reptil. Quiero leer un poco de este artículo para ver lo que arqueólogos profesionales mesopotámicos tan familiarizados con estas figuras piensan de ellas. Se descubrieron 25 figurillas en el lugar de Ur. 2 de ellas provienen de una casa en el Pozo F y datan del período temprano de Ubaid. Fueron encontrados junto con artefactos domésticos y utilitarios como alfarería, machacadores, molinillos, mangueras de pedernal, hoces de arcilla, hundidores de nueces y espirales de uso, atestiguando de su probable uso junto o durante las actividades diarias. Otras figurillas de Ubaid del Pozo F se encontraron en tierra suelta, en estragos de basura mezclados con alfarería de etapas anteriores. Ahora, ¿captaste esa frase, en estratos de basura? Eso significa que en realidad fueron encontrados en pozos de basura. Realmente eso no es el tipo de acción que harías si lo que tiras fuera un objeto de adoración, un objeto sagrado. Sin embargo, aquí es donde realmente se encontraron algunas de estas figurillas. Entonces, ¿cómo evaluamos las figurillas contra lo que realmente obtenemos en arqueología? ¿Qué pensamos sobre eso? La verdad es que estas figurillas que los teóricos de los antiguos alienígenas nos proponen como representaciones de los Anunnaki tienen un uso realmente desconocido. Nadie sabe realmente qué son estos objetos. Lo que representaron también se desconoce. ¿Cómo se usaron? Francamente, nadie lo sabe. Acabamos de leer que se encontraron entre objetos cotidianos muy simples y a veces, incluso en pozos de basura. Así que es bastante dudoso que sean objetos sagrados, porque tú simplemente no los tirarías a la basura. Además, tampoco hay una conexión conocida con los Anunnaki. ¿Cómo lo sabemos? Descubrimos esto debido a la arqueología y de hecho les hemos dado la respuesta a esto en la cita, e incluso en la imagen de las propias figurillas. La cultura Obeid es prehistórica, nadie en el campo discute esto. Podrías decir, ¿a quién le importa? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué si son prehistóricos? ¿Cómo esto responde a la pregunta de si estos son los Anunnaki o no? Si son prehistóricos, entre el 5500 y el 4000 a.C. de acuerdo con los arqueólogos. Esto es antes de la invención de la escritura, incluso en Sumeria, que es la escritura más antigua que conocemos. Esto significa que no hay escritura sobre ellas. Y como hemos visto, si repiten la búsqueda pueden validar esto, que los Anunnaki no están descritos, no están asociados con otro planeta, ni con el planeta Nibiru. Nada de esto está en el texto y ahora tenemos la situación en la que tenemos estos objetos, y no hay nada escrito en ellos, y debido a que son prehistóricos, no se encontraron con nada que tuviera escritura. Literalmente no hay nada que asocie estas figuras con los seres conocidos como los Anunnaki. Hemos visto que no hay razón para asociar las figurillas de Obeid con los Anunnaki. No tenemos ningún texto escrito que haga que esa asociación y las figurillas en sí sean prehistóricas. Y tener cualquier tipo de información textual va a ser imposible, porque cuando fueron creados, la escritura no existía en Sumeria. Sin embargo, los Anunnaki están en muchos textos, y esto también lo hemos visto. Entonces, ¿quiénes eran? Bueno, debemos acudir a las fuentes primarias para saberlo. El proyecto sumerio más reciente para recopilar y producir datos para académicos es el Diccionario Electrónico de Literatura Sumeria denominado Proyecto de Pensilvania para el Diccionario Sumerio. Este es un proyecto ejecutado en la Universidad de Pensilvania y el diccionario también se ha publicado impreso. Hay varios volúmenes publicados. El primero de hecho aborda a los Anunnaki. El nombre, nuevamente según el texto, no significa aquellos que del cielo vinieron.
Esa es una famosa traducción de Sitchin del término Anunnaki, pero en realidad significa simiente principesca o alguien nacido privilegiado o noble. Es la idea de nobleza. También se pueden encontrar en internet traducciones como la descendencia de Anu, el dios del cielo. Y nuevamente los argumentos intentaron hacer una conexión entre el dios del cielo, que es Ana, y los extraterrestres. Pero en realidad esa no es una muy buena traducción por una simple razón. El uso de palabras en las tablillas sumerias y nuevamente el PSD, el diccionario sumerio de Pensilvania, lo aclara. Anunnaki es un término que se usa en ocasiones para personas normales y sus hermanos. Eso tiene sentido si el término significa semilla principesca, privilegiado o nobleza. Un ser humano podría referirse a otro ser humano de ese modo, en esos términos. Así que no hay nada inherente en el término que deba significar algún tipo de descendiente de deidad, descendiente del cielo. No hay nada de eso en sí mismo. Sin embargo, la mayoría de los usos de Anunnaki se refieren a un grupo de dioses en la religión mesopotámica. Y la pregunta es, ¿son estos dioses superiores o dioses inferiores? Y la respuesta en la religión mesopotámica, la religión sumeria, es que en realidad son ambas. Son ambas debido a que en algunos textos son muy exaltados, muy respetados y en otros textos están confinados al inframundo, tienen un estatus bajo. Un buen lugar para obtener este tipo de información sobre los Anunnaki es también otra fuente de la Universidad de Pensilvania, el proyecto de dioses y diosas de Mesopotamia. Ahora, Penn durante muchos años fue el centro de la erudición sumeria, desde principios del siglo XX. Y dirás, bueno, gracias, pero ¿por qué habría de importarme? Bien, debería importarte porque Samuel Noah Kramer era profesor sumerio ahí, y todavía estaba cuando yo estuve allí. Es una de mis alma mater. Kramer fue un importante erudito sumerio en este lugar en particular y lo mencioné porque Zecharia Sitchin cita muchos de los escritos de Samuel Noah Kramer. Kramer sabía lo que significaba el término Anunnaki. Entonces, ¿por qué Sitchin no lo cita en el mismo sentido o lo cita mal o ignora la información? Dejaré que decidas por ti mismo. Pero la autoridad en la que Sitchin se basa para ciertos puntos de su escritura había estado en desacuerdo, como el significado de Anunnaki y, claro, todas las cosas extraterrestres. Finalmente, si vas al sitio de Pena, el proyecto de dioses y diosas, indicará que no hay representaciones artísticas conocidas de los Anunnaki. Sabemos que no son las figurillas de Obeide porque nada nos dice eso. No hay texto y son prehistóricas. No hay algún material escrito para asociar una con la otra. Los Anunnaki también son interesantes porque no se conoce ningún culto o santuario en la arqueología mesopotámica, que es un campo muy grande. No hay un sistema conocido de adoración asociado con ellos. De nuevo, no se ha descubierto toda la información. ¿Alguien podría escapar a algún centro de adoración en algún lugar que menciona a los Anunnaki? No lo sabemos. Pero hasta la fecha no hay evidencia de que siquiera fueran adorados. Y si regresas a las figurillas, algunas terminan en la basura. Lo que tenemos aquí es que si vas a defender la idea de que estas figuras son los Anunnaki, o que los Anunnaki provienen de Nibiru, o cualquiera de este tipo de ideas famosas de los teóricos de alienígenas ancestrales, tendrás un argumento basado en el silencio. No hay información de fuentes primarias para respaldar nada de esto. ¿En qué quedamos entonces? Bueno, podemos concluir que los Anunnaki eran dioses mesopotámicos, pero su estatus variaba, ya sea como dioses superiores o inferiores. Y podemos concluir que no eran extraterrestres. No hay nada en el material cuneiforme que indique eso en absoluto. Tratamos de volver a las fuentes primarias. Tampoco eran las figuras serpentinas de Obeid. No hay escritura asociada con esas figuras. Son prehistóricas. No tenemos nada sobre lo que basar esta idea. A lo mucho lo que tenemos es un argumento glorificado desde el silencio. Lo que se hace y en lo que nos concentramos son en las fuentes primarias, y eso es lo que hacemos aquí en Fringe Pop 321. Por favor, visita nuestro sitio web
Tendremos notas del programa dedicadas a las fuentes de este episodio. Y de nuevo, no dependas de nuestra palabra. Haz el trabajo tú mismo. Investiga tú mismo. Está a tu alcance averiguar y responder a estas preguntas. Mira nuestro siguiente episodio, porque lo que tú sabes tal vez pueda que no sea como tú crees que es.